Buenas tardes, mi nombre es Adán Romero Paredes y voy a realizar el proyecto integrador Reutilizando. Y así dice, que Ana encontró un cartón y decide reutilizarlo. Quiere hacer una caja. Para hacerlo nos dice que cortemos 4 cuadros iguales en las esquinas. Y también nos expresa que la superficie 1 es igual a x menos 60 menos 2x. Esa es la expresión algebraica para la superficie 1. Y en el primer problema nos pide las 4 expresiones algebraicas restantes. Entonces tenemos que la superficie 2 es la misma que la superficie 1. Por lo tanto, S2 es igual a x por 60 menos 2x. Simplificando nos da 60x menos 2x al cuadrado. La superficie 3, como vemos, el cartón mide 90 centímetros de ancho. Y la superficie 3 nos quedaría como 90 menos 2x por x. Simplificando 90x menos 2x al cuadrado. La superficie 4 es exactamente la misma que la superficie 3, por lo tanto quedamos igual. 90x menos 2x al cuadrado. La superficie 5, que va a ser la superficie de la caja, tiene el mismo largo que estas dos superficies anteriores, 90 menos 2x. Y su altura es el ancho de las primeras dos superficies, 60 menos 2x, que nos da como resultado 5400 menos 180x menos 120x más 4x al cuadrado. Simplificando, los términos semejantes como son menos 180x y menos 120x, los sumamos y nos queda menos 300x. Por lo tanto, la ecuación quedaría en 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Ahí queda el resultado del primer problema. El segundo nos pide escribir la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones anteriores. Y aquí lo tenemos. Es superficie 1 igual a 60x menos 2x al cuadrado, superficie 2 60x menos 2x al cuadrado, superficie 3 90x menos 2x al cuadrado, superficie 4 es la misma, la superficie 5 5400 menos 300x al cuadrado más 4x al cuadrado. Hacemos la suma, 5400 nos queda igual, 60x más 60x son 120x, más 90 son 210, más 90 son 300x, menos 300x, nos da un total de 0, se eliminan. Y de este lado tenemos menos 2x, más menos 2x, más menos 2x, más menos 2x, más 4x, nos da un total de 4x al cuadrado. Entonces tenemos que la superficie es igual a 5400 menos 4x al cuadrado. Perdón, ahí arriba le puse más, pero es menos 4x al cuadrado. Continuamos con el tercer problema. Aquí nos pide calcular el volumen de la caja. Recordemos que el volumen se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura. Y aquí tenemos la superficie de la base es S5 y la altura es X. En el problema 3 nos pide escribir la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. El volumen sería la superficie del 5, S5 por la altura, que nos quedaría en
como lo vimos en la anterior, la expresión sería 5400 menos 300x más 4x al cuadrado por x, que nos daría como resultado 5400x menos 300x al cuadrado más 4x al cubo. Bueno, perdón, creo que me adelanté un poquito, no expliqué la multiplicación. Tenemos que x por 5400 nos da 5400x. X por 300x nos da menos 300x al cuadrado. X por 4x al cuadrado nos da 4x al cubo. Ahora sí continuamos. El problema número 4. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Entonces utilizamos la fórmula anterior. Únicamente vamos a sustituir la x por los 7 centímetros que nos están dando aquí. Quedamos que la ecuación es 4x al cubo. Bueno, aquí ya la ordené por exponentes. 4x al cubo menos 300x al cuadrado más 5400. Sustituyendo la x por los 7 centímetros de altura, tenemos que es 4 por 7 al cubo menos 300 por 7 al cuadrado más 5400 por 7. 7 al cubo son 343. 7 al cuadrado son 49. Haciendo la multiplicación, 4 por 343 nos da 1372. Y menos 300 por 49 nos da 14700. Y eso lo sumamos ahora. 1372 menos 14700 más 37800 nos da un total de 24472. Por lo tanto, el volumen de la caja con 7 centímetros de altura nos da un total de 24472 centímetros cúbicos por tratarse de volumen. Continuamos con el problema número 5, que sería prácticamente la misma operación que la anterior, solo que en este nos pide que la altura es de 4 centímetros. Así que sustituimos x por 4. Tenemos la misma ecuación, 4x al cubo menos 300x al cuadrado más 5400x. Sustituyendo x por 4 nos da 4 por 4 al cubo menos 300 por 4 al cuadrado más 5400 por 4. 4 al cubo son 64, 4 al cuadrado son 16. Hacemos la operación, 4 por 64 serían 256. 300 por 16 serían 4800, bueno, menos 4800, 21600, el resultado de 5400 por 4. Sumando los tres factores tenemos un resultado de 17056. Por lo tanto, el volumen de la caja con 4 centímetros de altura nos da un total de 17056 centímetros cúbicos. Pasamos al sexto problema, que nos dice: si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces tenemos que la superficie es igual a 5400 menos 4x al cuadrado. Esa fórmula ya la habíamos visto anteriormente en el problema 2. Entonces aquí nos dice que la superficie debe ser de 1000. Aquí lo tenemos. Y la ecuación es 5400 menos 4x al cuadrado. Hacemos los cambios. Una disculpa, me tardé un poquito. Pero ahora sí tenemos que la superficie debe ser de 1000. Y
tenemos que la ecuación sería 5400 menos 4x al cuadrado. Entonces hacemos la operación. Menos 4x al cuadrado lo pasamos al primer miembro y nos queda más 4x al cuadrado. 5400 nos queda igual y el 1000, como es positivo, pasa restando, que se le restaría al 5400 y nos quedaría 4x al cuadrado igual a 4400. Despejamos el 4, bueno, despejamos la x, pasamos el 4 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, nos quedaría 4x al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado igual a 1100. Ahora hay que despejar la x, despejamos la potencia que nos tiene al cuadrado, la pasamos del otro lado, pasaría como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1100 nos queda en 33.166. Por lo tanto, x es igual a 33.166. Ese sería el resultado de la superficie de la caja si es de... Ese sería, perdón, la altura de la caja para que nos dé 1000 centímetros cuadrados. Pasamos al problema 7. Aquí nos dice que si la altura de la caja es de 0 centímetros, calculemos la superficie total y el volumen de la caja. Tenemos que la superficie, la operación de la superficie es la misma que la anterior. 5400 menos 4x al cuadrado. Sustituyendo x por 0, que nos pide aquí, nos da que todo lo multiplicado por 0 es 0. 0 al cubo 0, 4 por 0, 0. Nos queda 5400. La superficie es igual a 5400. El volumen. El volumen de la caja, bueno, la ecuación es 4x al cubo, aquí la ordené por exponentes. 4x al cubo menos 300x al cuadrado más 5400x. Sustituyendo x por 0, vemos que todo hay que multiplicar por 0. Por lo tanto, el volumen al no tener altura nos queda en 0. Bien, continuamos con el número 8. Nos dice que consideremos las superficies 1, 2, 3, 4 y 5 para forrar la caja. Aquí nos dice que se va a forrar la caja, tanto las paredes como la base. Y nos dice que el forro para la base cuesta 3 pesos el centímetro cuadrado. Y el forro para las paredes cuesta 1.50 pesos el centímetro cuadrado. Y la altura de la caja es de 2 centímetros. El problema nos dice que calculemos el gasto total para forrar la caja. Aquí tenemos las medidas de las laterales, superficie 1, superficie 2, 3 y 4. Hacemos la suma de las 4 superficies. 60 más 60 más 90 más 90 nos da 300x. 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 nos da menos 8x al cuadrado. Y nos dice que la altura es de 2 centímetros. Sustituimos x por 2. 300 por 2 nos da 600. 2 al cuadrado serían 4 por 8 nos da un total de 32. Menos 600 nos da un resultado de 568 centímetros cuadrados. Esto lo multiplicamos por el precio del forro de los laterales, que es de 1.50 pesos, y nos da un total de 852 pesos. Ese es el costo del forro para los laterales. Ahora vamos con la base. La fórmula de la base es de S5 es igual a 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Aquí
pues sería la base. Esto no tiene altura, por lo tanto nos quedaría en 0. Y como habíamos mencionado, al multiplicar por 0 queda en 0. Y nos queda la superficie igual de 5.400 centímetros cuadrados, que multiplicado por 3 pesos que cuesta el forro, nos da un total de 16.200 pesos del forro de la base. Eso le sumamos los 852, perdón, sí, 16.200. Eso le sumamos los 852 de los laterales, nos da un total de 17.052 pesos. Ese es el gasto total para forrar la caja. Continuamos al problema número 9. Nos dice que recordemos que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y que calculemos el volumen de una caja que mide 4 centímetros de altura. Tenemos que el volumen, como ya lo habíamos visto anterior, bueno, aquí lo ordené otra vez, es de 4x al cubo menos 300x al cuadrado más 5400x. Sustituimos x por 4 y nos queda 4 por 4 al cubo menos 300 por 4 al cuadrado más 5400 por 4. Hacemos la operación, 4 al cubo son 64, 4 al cuadrado son 16. Multiplicamos 4 por 64, 256, menos 300 por 16 son menos 4800. Y aquí 5400 por 4 nos da 21.600. Sumando los tres valores nos da un total de 17.056. Esto dividido, porque nos pide aquí el resultado en litros. Tenemos el total de 17.056 centímetros cúbicos dividido entre 1000, que son la cantidad de centímetros cúbicos que entra en 1 litro, nos da un total de 17.056 litros. Ese es el resultado. Pasamos al problema número 10, que es lo mismo que el anterior, solo que aquí nos dice que la caja mide 7 centímetros de altura. Así es que lo único que tenemos que hacer es sustituir x por 7. Hacemos la operación. Aquí no lo ordené, aquí está como nos dio la ecuación en los problemas anteriores, pero no altera el resultado. Tenemos 5400 por 7, que es la sustitución de x, menos 300 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Hacemos la operación, 5400 por 7 nos da 37.800. 7 al cuadrado son 49, 7 al cubo son 343. Entonces tenemos que son 300 por 49 nos da 14.700. 343 por 4 nos da 1.372. Hacemos la suma de estos tres factores y nos da un total de 24.472. Hacemos lo mismo que el anterior, lo dividimos entre 1000 para que nos dé el resultado en litros y nos da un total de 24.472 litros. Ese sería el resultado y es todo por mi parte.